Bueno, recordar, hoy día, sesión solamente de preguntas. Hasta el momento tenemos 8 preguntas, que son las que vamos a ver. Y obviamente si van surgiendo dudas transcurso la transmisión, nos van escribiendo ahí por el chat, ya sea de YouTube, si es que nos están viendo por ahí, por Twitch o por Instagram. Vamos a hablar, o sea, voy a nombrar un poco las preguntas que tenemos hasta el momento para que vayan ahí viendo qué tema vamos a ver hoy día, si les es interesante o no, etcétera. Bueno, de la sesión uno tenemos las siguientes preguntas. ¿Cómo recepcionar un impacto de la forma más eficaz? ¿Cómo Buena se pregunta. podrá? Sí, Buena pregunta. interesante. Otra pregunta es, ¿cómo mejorar el salto? Buena pregunta también. Útil, bastante Sí, útil y práctica, y la respuesta también es práctica. O sea, que les va a servir si quieren mejorar su salto, obviamente la respuesta les va a ayudar en el entrenamiento in situ. yes, bacán. La otra dice, ¿cómo actuar bajo presión y bajo el nerviosismo? ¿Cómo controlarlo? En una competencia específicamente. ¿Se entendió, no es cierto? Sí, sí, se entiende. Esa Ah, ya. pregunta también vamos a tener que ahí echar mano a las experiencias personales quizás, para poder Sí, a la responderla, psicología. ya que es bastante psicológica. Sí. Igual lo que he leído en algunos libros de entrenamiento también nombran mucho el factor psicológico, entonces ahí Ah, algo, ya, se algo puede. se menciona así sobre eso. Quizás no desde una Ya, bacán. perspectiva así tan como controlarlo, así ya, la técnica para controlarlo completamente, no, pero quizás algunos factores que ayudan o que empeoran quizás la situación, Sus eh, tips. claro, desde el entrenamiento más que desde otro tema. Buena. ¿Cuál es la otra? Bueno, ya. Otra pregunta es, recuperación muscular, onda, ¿cómo compensar la baja calidad del sueño? Esa era Esa la había literal. preguntado mi trainer que trabaja de noche, duerme de día, duerme poco y como obviamente entrena, bueno, no Complejo. obviamente, pero entrena, eh, preguntaba ahí cómo compensar la baja calidad de sueño para la recuperación. Ya, esas son las preguntas que tenemos de la sesión uno y del Instagram. eh, del Instagram no las puedo ver ahora. Si las podéis ver, pues te acabo de escuchar, no sé por qué salió como un audio tuyo. Ah, es que abrí ahí el vivo y se escuchaba el vivo. Si quieres meterte ahí en el Instagram web desde el navegador, podéis ver las preguntas, como si Sí, lo nombraste recién. ya, ¿te parece que mientras yo hago eso empezamos a responder las preguntas? Y respondiste tú la de los Sí, saltos que era sí, como... yo creo. Ya, la primera decía, ¿cuál es la manera más eficaz de recepcionar o de aterrizar en un salto, ¿cierto? Sí, recepcionar un impacto de la forma más eficaz. Recepcionar un impacto de la forma más eficaz. Ya, esa pregunta, como pregunta, no es específica porque no nos dice impacto de qué, ¿cierto? Puede ser un impacto que viene hacia nosotros, puede ser un impacto de nosotros cayendo sobre algo, ¿cierto? Un impacto de los pies contra el suelo o contra alguna superficie. Eh, Pero ojo ahí que la persona que preguntó era un amigo que hace parkour, entonces ya, a eso iba él, pues, ese a es el los dato que saltos. uno no tiene. Entonces ahí se agrega un dato más, podemos Sí. responder con más especificidad a la pregunta. Y en el parkour, sí, para la gente que no conoce el parkour, es como un deporte en el que se hacen una especie de carreras o recorridos. No sé si tú cacháis más, Nico, si tú ubicáis más. Sí, o Es sea, como, el parkour es más que nada como un deporte urbano, en el cual se enfoca en el desplazamiento por diferentes superficies. Y implica mucho lo que es salto, salto a larga distancia y buena recepción, también al sí, salto de altura, caídas en altura. caída en altura. Bueno, entonces esa pregunta tiene una respuesta bastante biomecánica, por decirlo así.
Mm, y tiene que ver con que el músculo tiene varias propiedades. Y una de las propiedades que tiene es que es elástico, ¿cierto? O plástico. No sé cuál de las dos definiciones le cabe mejor, porque ambas son bastante específicas, pero significa que el músculo se puede deformar, ¿cierto? Y volver a tomar su forma, a la forma inicial que tenía. Y el tema que pasa con los impactos cuando uno cae, ¿cierto? Uno cae sobre el piso con la planta de los pies, con el metatarso generalmente, uno no suele caer con los talones, uno instintivamente siempre cae con el metatarso, ¿cierto? Por así decirlo, más o menos la palma de la mano, esta parte de la palma de la mano, pero en el pie. Uno siempre cae con esa parte del pie y luego instintivamente también flexiona las rodillas y agacha un poco el tronco. Siempre cuando uno cae y está más o menos consciente de que cayó, ¿cierto? No fue como sorpresa. Uno se prepara y cae de esa manera si es que, si es que uno está más o menos familiarizado con las caídas, ¿cierto? Entonces esa es la manera instintiva que uno siempre toma al caer. Y por lo tanto es como la manera más similar y efectiva biomecánicamente de recibir un impacto eh, según lo que yo podría concluir. Porque al final lo que tenemos que hacer cuando recibimos un impacto, ¿cierto? Cuando caemos es evitar eh, que la fuerza de nuestra caída, ¿cierto? Que al final va a ser la fuerza que ejerce el piso contra nuestro cuerpo, una especie de fuerza de reacción entre la caída y el peso de nuestro cuerpo. Esa fuerza que va hacia arriba probablemente nos va a dañar si caemos demasiado rígidos o si no absorbemos la energía de buena manera. Entonces, como este músculo tiene propiedades plásticas, ¿cierto? Tiene capacidad de absorber la energía porque puede deformarse y luego volver a su forma rápidamente. Entonces, eh, la caída, la mejor manera de más o menos aterrizar o evitar el daño, ¿cierto? Es que aprovechar la energía, y la capacidad de guardar energía elástica, ¿cierto? De guardar energía, de absorber la energía del músculo y luego utilizar esa misma energía para poder desplazarse. Entonces, sin tantos rodeos sería caer, agacharse, ¿cierto? Como un acordeón y luego salir disparado igual que un acordeón. Entonces, toda la fuerza que se va a efectuar en la caída, ¿cierto? La fuerza de reacción del suelo se va a ejercer contra nuestro cuerpo, se va a disipar en cierta manera en nuestra musculatura y nuestra musculatura va a utilizar esa energía que fue disipada, ¿cierto? Que en realidad tampoco fue disipada totalmente, sino que fue absorbida por la musculatura y luego la musculatura la va a ejercer como un elástico o como un resorte en la dirección que nosotros le demos. Entonces, básicamente la mejor manera de aterrizar sería amortiguando lo suficientemente bien con todas las articulaciones de rodilla, cadera, ¿cierto? Intentando absorber de manera resorte la mayor energía posible y luego soltar esa energía de resorte en alguna dirección. Por eso la caída del parkour probablemente cae, ¿cierto? Absorbe la fuerza con los pies y luego inmediatamente dar una vuelta hacia adelante para poder disipar esa energía que queda absorbida por la musculatura. Entonces, después de tantas palabras, quizás que fueron más enredo que clarificación, lo ideal sería amortiguar la caída con una especie de dinámica de resorte con todo el cuerpo y luego usar la energía que se guardó de la caída para utilizarla en un desplazamiento hacia adelante o hacia la dirección que sea. No más probable hacia adelante, la otra opción sería hacia arriba, pero ahí ya es más complejo. Entonces un desplazamiento eh, hacia el frente más horizontal que vertical. Eso. No sé sí, qué. concuerdo absolutamente con lo que mencionáis. Y de hecho, eso se usa bastante en el parkour para recepcionar las caídas, puede hacer como un rolling que se llama, que es el desplazamiento hacia adelante del que tú nombras. Y, y lo otro que quería mencionar, que claro, pues es como un efecto de resorte y, y eso ayuda a que se recepcione y como que se esparza bien la energía. Porque yo por mi experiencia y lo que he compartido con mis amigos que hacen parkour, ellos al caer, por ejemplo, no tensionan todo el cuerpo al mismo tiempo. Primero tensionan los tobillos, después la rodilla, después, y así va subiendo como hacia arriba. La musculatura me refiero, obviamente la articulación no se tensiona propiamente tal, pero la musculatura de esas articulaciones, pues.
porque igual, y yo hago como la similitud a al golpe de, no sé, de boxeo, por ejemplo, que es como una cadena cinética para transferir la fuerza. Este sería como la cadena cinética al revés, así, como para que se disperse la fuerza igual por todo el cuerpo. No Sí, o sé sea, qué pensáis tú al sí, al respecto. final esa es otra propiedad del sistema, del cuerpo en general y del sistema muscular, que la fuerza no solo se queda ahí, pues, no solo es absorbida, por ejemplo, yo caigo, ¿cierto? Mi tobillo se flexiona y la fuerza la absorbe mi pantorrilla, en este caso, que sería el músculo gastrocnemio principalmente, es absorbida por ese músculo, pero esa fuerza no se queda simplemente ahí, sino que se transmite a los tendones, ¿cierto? Luego al hueso y luego están las fascias también que transmiten mucho la fuerza, toda esta energía elástica se transmite a través de las fascias y mucha musculatura está conectada en cadena, como dijo Nicolás, mediante estas fascias y mediante otras estructuras de tejido conectivo, entonces toda la fuerza se transmite, no es que la fuerza vaya a quedar ahí y vaya a desaparecer y se vaya a disipar en un solo músculo, sino que en una manera como ejemplificada de decirlo, la energía que nos ofrece el suelo cuando nosotros caemos, si la disipamos de buena manera, la energía partiría por nuestros pies, ¿cierto? Subiría por nuestros pies, nuestros muslos, nuestro tronco, después nuestros glúteos, nuestro tronco, quizá en la espalda, y quizá donde terminaría esa fuerza, ese efecto de impacto de la fuerza, pues por este sistema elástico y de interconexión que tiene el sistema muscular. Es como manera de ejemplificarlo, más que, más que mencionar que el sistema funciona exactamente de esa manera. Pero esa es como la idea de la absorción de la fuerza y de los resortes. Sí, pues, como decís tú, la fuerza siempre se transmite, pero depende mucho de la técnica que uno utilice al Claro, momento de recibir, porque una cosa es que uno permita esa transmisión de la fuerza, ya sea haciendo el movimiento del cuerpo, y la otra es que como que uno caiga así de forma tiesa y impida ese movimiento sí, como exacto. natural, por decirlo, óptimo, que al final ahí es muy perjudicial para recepcionar, pues, para la articulación o a nivel de estructura de la articulación. Sí, pues en ese momento cuando uno cae, por ejemplo, recto sin flexionar, como mencioné, como había mencionado que la manera más efectiva era caer, ¿cierto?, con el metatarso, luego flexionar el tobillo, flexionar rodillas, flexionar Claro, caderas, para poder absorber la energía de manera de resorte, ¿cierto? en Toda cadena. esa, en cadena, claro. Eh, Todas esas flexiones sucesivas, si no están, significa que yo caí parado prácticamente y tieso más encima y eso se va a transmitir, como dijo Nicolás, automáticamente a las estructuras articulares, qué sé yo, como en el caso de las rodillas, los meniscos, ¿cierto? En el caso del tobillo, los ligamentos y, Sí. y las articulaciones en sí. Entonces, y eso sería lo que recibía la energía, la articulación y no el músculo. Entonces la energía que se iba a disipar y aprovechar para poder utilizarla en un desplazamiento posterior, al final se iba a quedar ahí en la articulación y la articulación iba a sufrir un gran daño mecánico. Eso, con, Sí, sí. con las Entonces, caídas. en el parkour tenemos dos formas de recepcionar. Una que es haciendo que la fuerza vaya hacia adelante, como mencionaba Renato, con el rolling que se llama la técnica. Y la otra sería como simplemente caer y recepcionar, que igual se utiliza bastante y era por lo que yo creo que mi amigo te preguntaba, porque obviamente el caer a una gran altura y disiparla solo así de forma vertical, igual implica un gran esfuerzo mecánico sobre las articulaciones. Sí, sobre la musculatura igual. La musculatura igual puede Sí, po, ceder intentando transmitir la fuerza, cede y quizás puede haber algún daño muscular. Sí, sí, comprendo. Igual todo este tema de las caídas, ¿cierto? También se usa en métodos de mejora de salto y reactividad muscular, como ahí va a tener que ver con la siguiente pregunta, parece, en donde uno se tira de una altura determinada, por ejemplo, un cajón de 30 centímetros, uno se para arriba del cajón y luego se deja caer, no salta, sino que se deja caer del cajón y luego cuando yo caigo al piso, doy un pequeño rebote principalmente con mis tobillos, sin flexionar las rodillas. Eso se llama drop jump, que es un método o método de choque que se llama, que lo inventó un entrenador ruso, como en los años, no sé qué año, año 80 yo creo. Y es un método que hasta ahora se utiliza, se creó en ese tiempo, se utiliza hasta ahora, se llama método de choque y es cuando nosotros hacemos que
exista, por así decirlo, un impacto o un choque entre el suelo y, nuestra caída, ¿cierto? Entonces, en vez de, por ejemplo, hacer fuerza levantando una pesa, nosotros hacemos fuerza resistiendo esta caída y más encima aprovechando la energía elástica de la caída para poder dar un salto más amplio después. Entonces eso después mejora el sistema nervioso, mejora las propiedades contráctiles musculares y luego el salto termina siendo mucho más reactivo. eh, eh, por ejemplo, podemos saltar más veces sucesivamente, con más altura, etcétera, tipos de mejoras de rendimiento específicas también. Entonces, eso con los métodos de choque, que así se llaman, métodos de choque o método de impacto, quizás le puedan llamar por ahí, que también se utilizan las caídas para poder mejorar las propiedades físicas, como el salto y la potencia. Y también Sí. otro tema, que no sé si quería agregar algo sobre eso, sobre el choque. Eh, no, sobre el choque no, pero Choque. quería cerrar la pregunta anterior para Sí, que diéramos paso a la del salto, para así ahí desplayéis más sobre ese tema y nos contáis un sí, sí, poquito mejor. Sí. lo que tú leíste. En realidad, Aquí estaba leyendo en Twitch que ya, decía en Naiko, que al parecer hace parkour, dice que hay que flexionar al momento de caer y disipar la potencia hacia adelante o un roll. Claro, eso es un poquito lo que estábamos comentando. Y como conclusión, en el parkour particularmente, la mejor forma de recepcionar entonces sería haciendo este rol hacia adelante, que ahí se disipa la energía totalmente en forma de movimiento, y de la forma, y obviamente implica una buena técnica y todo para evitar lesiones y que sea el movimiento más efectivo. Y la otra forma es que si uno quiere simplemente amortiguar la caída sin generar movimiento, ahí ya lo que más afecta es la técnica y la capacidad física que uno tenga en cuanto a la fuerza, eh, la, la flexibilidad también influye bastante para que no haya lesión, ¿no es cierto? Y eso, pero la técnica, sobre todo, tener la conciencia ahí de haber ensayado harto la recepción para que cuando se aumente la altura, por ejemplo, se pueda aplicar la técnica sin que influya la fuerza en la técnica. No sé si me expliqué bien, yo te entendí, pero pero no sé. Pero yo te entendí perfecto, sí. ya. Entonces, con eso, con la pregunta de cómo recepcionar un impacto de mejor forma, eh, pasemos a la siguiente, po. Ya. Bueno, ahí nos retroalimentan, dicen que en Twitch se ve excelente. Gracias ahí por la retroalimentación. Así que los que están aquí en Instagram y no se ve muy bien, quizás Sí, podrían podrían pasarse ahí, al Twitch o al sí, YouTube. Está mucho mejor, igual. ahí está más bonito también. Sí, no se corta, que acá se va a cortar Sí, en un ratito. bueno, eso. Dale. Entonces, Entonces pasemos a la siguiente, pues. sí, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar el salto? Está Renato. Saltando. Ya. Saltando, una buena respuesta, porque, bueno, de hecho, justo hoy día en la mañana estaba leyendo sobre saltos y algunas cosas, sobre la pliometría que se le llama este entrenamiento de saltos, ¿cierto? La pliometría por un lado, que es el método más popular, y el entrenamiento de choque, que es el que acabo de mencionar. Son como Sí, los dos entrenamientos que tienen mejoras o que tienen influencia en la altura del salto y también en otras cosas como la carrera, ¿cierto? La velocidad, la reactividad muscular. Pero la cosa es que generalmente los saltos, si uno quiere mejorar la capacidad de salto como tal, ¿cierto? Se entrena saltando y se entrena con estos métodos de pliometría o choque. Entonces, obviamente, podemos, qué sé yo, catalogar los tipos de salto, para qué yo quiero saltar, en qué tarea específica quiero saltar. Porque si revisamos los deportes, tenemos salto en varios deportes. En la gimnasia tenemos mucho salto, en el fútbol tenemos salto de cabeza o para recibir una pelota, ¿cierto? En el voleibol tenemos saltos constantemente para el remate, ¿cierto? Quizás para llegar a una pelota, el bloqueo. En el básquetbol saltamos todo el tiempo para poder alcanzar la pelota más arriba o quizás hacer un punto, ¿cierto?
Entonces, todos esos deportes populares utilizamos mucho el salto y la idea de mejorar el salto es mejorarlo por un objetivo, ¿cierto? Mejorar el salto para qué tarea. Bueno, la mayoría de Por las ejemplo, tareas, Renato, ¿sí? o disculpa que te interrumpa, ¿Sí? por ejemplo, no sé, pues si en mi deporte hago mucho salto vertical a pie junto, Mm, debería entrenar salto vertical a pie junto, ¿no es claro, cierto? Y si en mi deporte hago, no sé, pues, salto a distancia, quizá a un pie, debería practicarlo de esa forma también, ¿o no? claro. Y así Entonces, sucesivamente. Complementando igual con los entrenamientos que hiciste tú de pliometría, que igual son como más generales claro, para la hora de entrenar salto. sí. De todas El maneras, método de como choque. dijiste tú, eso obedece un principio que se llama especificidad, que es uno de los principios del entrenamiento, que significa que yo tengo que entrenar específicamente para la tarea que quiero obtener rendimiento, ¿cierto? Entonces, si yo entreno salto todo el tiempo a pies juntos, como dijo Nicolás, pero yo entreno los saltos largos, como que no tiene tanta... O sea, tiene que ver, ¿cierto? Porque estoy saltando, estoy utilizando la potencia muscular, estoy utilizando las mismas fibras, el mismo tipo de fibra, ¿cierto? El mismo tipo de musculatura probablemente, pero no es lo mismo que yo voy a hacer en la competencia, ¿cierto? O en el deporte, lo que sea, cuando vaya ahí a recrearme, a intentar hacer los puntos, ¿cierto? Porque al final el deporte se trata de ganar o de obtener, o de obtener el mejor puesto posible, obviamente después de la participación en el juego, ¿cierto? Pero el deporte tiene el carácter competitivo cuando le hablamos de deporte. Entonces, eso significa rendimiento y el rendimiento del salto se va a mejorar específicamente, como dijo Nicolás, y también de manera un poco más general. Y de hecho, para, por ejemplo, poder implementar un entrenamiento de saltos, para empezar a saltar ya como más periódicamente e intentar obtener rendimiento en los saltos, siempre que vayamos a comenzar un entrenamiento, un protocolo de pliometría, como dije, que se supone que es el entrenamiento de saltos, eh, siempre tenemos que hacerlo de manera progresiva, ¿ya? El entrenamiento de salto es muy lesivo, causa mucha fatiga, mucho estrés articular, mucho estrés muscular también, estresa al sistema nervioso también. Entonces, de eso tenemos que cuidarnos y tiene que ser bastante progresivo en la implementación del método y también específico, pero siempre en un principio general, ¿cierto? Eso serían, bueno, es que hay varios tipos de salto ahí que están introducidos en el deporte, pero general, por ejemplo, podría ser saltar al cajón, ¿cierto? El que es lo que más se ve, saltar al cajón, o hacer saltos de un lado hacia otro, saltos pies juntos de un lado hacia otro, que eso se ve bastante, saltos a la cuerda, ¿cierto? Trotar un poco, todo eso son actividades que tienen que ver con el mecanismo que se utiliza en los saltos, ¿ya? Porque hay un mecanismo común que se utiliza en las actividades cíclicas, ¿cierto? Como la carrera, que es todo el rato cíclico, y en los saltos se utiliza un sistema que se llama ciclo de estiramiento-acortamiento, que tiene que ver con la musculatura, ¿cierto? Entonces, ese proceso se da en la mayoría de las disciplinas o de las tareas motoras que tienen salto o movimientos cíclicos. Entonces, si mejoramos salto, podemos mejorar ese tipo de movimientos cíclicos. Si hacemos tareas similares de esos movimientos cíclicos, podemos obtener alguna similaridad en la mejora del salto. No, no es que sea así, pero son cosas que tienen que ver y que tienen tipos de estrés similares. Entonces, con eso podemos empezar a introducirnos en el salto. Ya después agarramos este método de choque, ¿cierto? Cuando tengamos mucha más fuerza, más habilidad, pues nos subimos a una plataforma y nos lanzamos, o sea, perdón, nos dejamos caer, no es que nos lancemos, nos dejamos caer y ahí utilizamos la caída para poder saltar más alto. Entonces, esa es más o menos la progresión. Primero partimos haciendo saltos pequeños, ¿cierto? Bajo volumen. También podemos practicar cayendo al principio, pero no volviendo a saltar, sino que solo cayendo y cayendo estable, aprender a caer, ¿cierto? Y luego ya comenzamos a saltar más alto, comenzamos a caer desde mayor altura, comenzamos a caer y saltar, etcétera. Entonces, eso con cómo mejorar el salto, con la pliometría, Sí. entrenando más saltos, que el salto sea específico, y eso. Podríamos decir más o menos que quizá para iniciar se podría ocupar varios tipos de salto para estimular este sistema de acortamiento-alargamiento que mencionáis. Así se llama, ¿verdad? Ciclo de estiramiento, acortamiento. Sí, ciclo de No, acortamiento-estiramiento. estiramiento, acortamiento. Pero, Estiramiento, acortamiento. sí, Ya, se porque así. estira y después se acorta. Sí, eso. Ya.
Bueno, para estimular este ciclo de estiramiento-acortamiento y así, yo creo que es como una similitud igual al tema de los niños, del bagaje motriz, que para iniciar igual en una actividad, si queréis saltar, obviamente, mientras más estímulos de salto, eh, tenéis como mayores herramientas para después aplicar. Y después ya se podría decir que trabajamos con estos sistemas más específicos que menciona Renato, con estos protocolos de entrenamiento de pliometría, de choque, como para mejorar el salto y obviamente de forma paralela el salto específico trabajarlo también, el salto que yo quiero mejorar, pues, si el salto vertical o si el salto horizontal o si hago una pierna, etcétera, como complementar ese entrenamiento y hacer como esa ganancia a la transferencia al salto específico, ¿sí? Como de forma Sí, perfecto. resumida. Perfecto. Ya, mira, antes de terminar con el salto, aquí nos dice Naiko que caminar o estar con pesas día a día sirve para mejorar altura en el salto. Eh, no sé si se refiere a caminar con, o sea, tener pesas encima, que se lleva un chaleco de 20 kilos todo el día encima. No sé si se refiere a eso. Sí, yo creo que eso Sí. podría referirse. Ya. Eh, yo creo que no. Yo creo Sí. que podría servir en un punto porque mejoraría tu fuerza, pero yo creo que en otro punto no. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Nosotros En cuando las piernas hacemos... dice, mira, Sí, pues ahí el caché. peso. Mi, Pero, mi compañero mi amigo que hace parkour también tenía esa idea de ponerse tobillera con peso para mejorar, porque claro, creo que hay deportistas es que que hacen parkour que como que hacen eso. una cosa, él dijo estar con pesas día a día. Eso me dice como ponerme la pesa, levantarme y hacer mis actividades diarias. Si es así, Sí, ya, si es así, no eso. creo que funcione mucho, porque lo que estaríamos haciendo sería Era- estimular la musculatura constantemente y esa estimulación constante no va a estimular el tipo de Fatiga, energía, claro, va a generar mucha fatiga y no va a estimular el tipo de musculatura que yo quiero estimular para que mejore el salto. Para mejorar el salto tenemos que estimular las fibras rápidas y sí, esas son fatigables rápido. Entonces tú ya lleváis 5 minutos, incluso un minuto con el peso puesto y las fibras rápidas ya van a estar fatigadas quizás y las fibras lentas van a ser las que van a hacer todo el trabajo durante todo el día. Pero si claro, hablamos de saltar con los pesos, eso podría ser un poco más, podría útil. tener más que ver, un poco más útil, ¿cierto? Si nosotros hacemos un salto, que si yo me paro, ¿cierto? Me pongo las manos en la cintura, me agacho y salto, con peso en las piernas, eso podría ser más útil porque es un salto ya, es un despegue, ¿cierto? Con sobrecarga y eso ya significa que tu cuerpo va a tener que utilizar mayor fuerza para poder despegarte del piso. Probablemente, si saltáis con peso, obviamente vais a obtener menos altura que con el salto sin peso, ¿cierto? Pero, pero puede ser un método para mejorar tu fuerza, mejorar la utilización y la reactividad de tus fibras rápidas, ¿cierto? Y para poder después, cuando estés descargado sin peso, tu salto pueda ser más alto. Sí. Pero hay que tener ojo igual con ese método, porque puede ser mucha carga para las articulaciones si lo utilizamos constantemente, ¿cierto? Esto de los métodos más pesados, más intensos, tenemos que utilizarlos con precaución. Y por ejemplo, usarlo una vez, entrenamiento 2 o 3 veces al mes con peso, o durante 2 semanas al mes, utilizarlos con ese peso en un periodo determinado, ¿cierto? Podría ayudarte, pero utilizarlo todo el año no sería tan beneficioso porque podría causar lesión. Pero ese O todos los días. entrenamiento, claro, todos los días, sería lesivo. Pero ese Sí, po, entrenamiento bien implementado podría mejorar tu salto significativamente, quizás, si se aplica bien. sí, po. Eso pasa para los que se creen Goku, Rock Lee, los que ven anime, No sé si. que al final eso de ponerse peso y estar constantemente, lo único que hace eh, te trabaja obviamente la fibra de resistencia, como mencionaba Renato, o sea, las fibras tipo uno que son las que trabajan, em, oh, se me fue la palabra. eh, Bueno, las que se fatigan más lento y sí, eso, obviamente mejor descanso. eh, producen fuerza
sostenida en el tiempo, que es su función. Y eso estaría ahí haciendo con una carga constante, tener que producir fuerza sostenida mucho tiempo. Y... Oh, se me fue la idea. Ah, y obviamente que si lo ocupáis diario, te aumenta la fatiga, quizás la recuperación de un entrenamiento anterior ya no sea tan efectiva porque igual te va a influir en eso. Entonces, porque es carga constante que estáis aplicando y no dejáis que se recupere la musculatura. Y, y lo otro es que, como decía Renato, quizás si se usa bien se mete dentro de un protocolo de entrenamiento, el hecho de tener peso, eh, más peso que el propio del cuerpo, puede ser útil, pero aquí entra poco la interrogante de, ¿será necesario que ese peso sea en el tobillo? Puede ser una barra quizás, qué tan necesario es que sea justo en el tobillo, porque igual el peso en el tobillo obviamente al caer te va a generar más presión y más esfuerzo ahí en ese punto en específico. Entonces, si tú eres principiante o lleváis poco tiempo, sí, claro, lleváis poco tiempo entrenando, lo más probable es que más que un beneficio, sea un prejuicio o sea, un perjuicio para tu articulación, pues. Te puede generar alguna lesión, etcétera. Y, y eso, y obviamente que el salto se puede trabajar, como mencionó antes Renato, y podéis mejorar bastante sin el uso del peso. Y quizás después, más adelante, cuando ya se haya mejorado harto, ahí que se implique, o sea, que se aplique más peso con sobrecarga y bola. Sí, también hay que tener en Es cuenta bastante que consumible. el salto tiene, para terminar igual, el salto tiene un componente que es muscular, ¿cierto? La fuerza que tengamos muscularmente para que el músculo nos dé toda esta fuerza y nos mande lejos, ¿cierto? A volar. Pero también hay otro punto muy importante que es la adaptación del sistema nervioso, porque el sistema nervioso tiene que aprender a saltar, entonces tiene que saber qué músculos utilizar para saltar de la manera más eficiente y eso tenemos que enseñárselo al sistema. Entonces tenemos una fase de aprendizaje nervioso, ¿cierto? Neural, una fase de aprendizaje del movimiento, fase de adaptación del sistema para poder utilizar este ciclo de acortamiento-estiramiento, ¿cierto? De algunos reflejos nerviosos que también actúan en los saltos, que son más complejos, en algún momento podemos nombrarlo. Pero todos esos factores son del sistema nervioso, entonces tenemos que mejorar el sistema nervioso y también tenemos que mejorar el sistema muscular. Pero, en mi opinión, yo creo que la mejora del sistema muscular es casi secundaria cuando hablamos de saltos, porque el componente neural es muy, muy importante, muy importante. La mejora muscular obviamente se tiene que dar y se puede complementar con fuerza también. Si tú entrenas la fuerza aisladamente, en un principio, si eres principiante, esto te puede ayudar a mejorar el salto, pero nunca dejar de lado este aprendizaje neural, ¿cierto? Y el enseñar al cuerpo a saltar, etcétera. Toda esa técnica hay que entrenarla igual. Claro, son un complemento al final y se maximiza el rendimiento abarcando esos puntitos. Ya, sin enrollarnos más, con el salto. Pasemos a la siguiente pregunta. Dale, ¿no? Ya dice, ya cómo controlar la presión y el nerviosismo antes de la competencia. Vai tú. ¿Tenía algo que decir con respecto a eso? O sea, a ver, lo que puedo aportar yo y lo que he visto que se utiliza bastante en la psicología deportiva, obviamente el estímulo del entrenador influye bastante en la parte anímica, pero de forma individual lo que se puede hacer es un poco aplicar estas técnicas de relajación, respiración, que es muy importante, eh, la meditación, la visualización también se puede utilizar para ponerse en la situación y como visualizar de que las cosas van a salir bien o como uno las tiene planeadas, como para que igual te dé seguridad y ir ahí a darle confiando en uno mismo, porque es lo más importante, porque si tú no confías y aparte estás nervioso y todo, y yo creo que la falta de confianza es uno de los factores más importantes en cuanto al nerviosismo, te va a afectar el rendimiento, sin lugar a dudas. Entonces, eso al menos yo aplicaría.
la meditación, la visualización y la respiración. Ahora, que deben haber más técnicas que se utilizan, yo creo que sí. De hecho, eh, eso mismo se puede utilizar cuando uno va a presentar algo y tienen, no sé, o miedo al público o nervio con el público, por ejemplo, que también se utiliza todo lo que tiene que ver como el control de los nervios. Sí, bueno. No sé si, qué pensáis tú, cómo lo harías De tú, o cómo hecho, lo has dicho tú, porque tú has competido igual. Pues yo en mi caso yo no he tenido esa experiencia de competir. sí, igual, personalmente en la experiencia, como lo he vivido, como que nunca me... Para mí era un problema eso de los nervios, pero como que nunca lo pesqué mucho, sino que como que simplemente intentaba que fuese nomás, ¿no? Quizás no me afectaba tanto, pero lo que sí me causaba, por ejemplo, eran cosas un poco más subliminales, quizás como falta de sueño. Era como, sobre todo el día antes de ir a pelear, ¿cierto? Falta de sueño, no poder dormir. Durante la semana igual ansiedad, pero siempre fue como relativamente controlada, nunca me causó Mm, problemas. Lo que sí antes de pelear, siempre estaba esa duda así como que, ¿qué va a pasar? Pues, ¿cómo voy a salir? Eh, ¿Qué pasa si el otro hace esto? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Entonces uno se llena de dudas, eh, pero no sé, tampoco he competido así a tanto nivel como para tener más experiencias que eso. Obviamente que mientras más vais confiando en tus capacidades físicas eh, y en el trabajo que hayas estado haciendo, después esa ansiedad y ese temor baja. Pues, si ya confías más en no solo en ti, sino que en tu potencial físico, ahí tenéis casi asegurado que vais a obtener un buen resultado. Y por último, si perdí y ganáis, hay que tener en cuenta que uno siempre va a dar el máximo, porque esa es la idea del sí, deporte, dar como el máximo rendimiento, performance en un evento determinado, en una competencia en este caso. Entonces, claro. por ese lado, quizás pensar en eso, pensar en que todo va a ser un aporte si yo pierdo, ¿cierto? En el boxeo es un poco más terrible porque a uno le pegan, pero si me pegan no importa, así aprendí también, fue una experiencia y algo que suma, ¿cierto? Una competencia nunca va a restar, porque siempre nos va a llevar al máximo y siempre vamos a obtener ahí algún aprendizaje. Sí, Eh, pues, de la experiencia. claro, entonces quizás pensar en eso podría ser una ayuda, pero Más eh, que enfocarse en ganar puede ser, que enfocarse claro, simplemente como si tú en dar el máximo potencial y el máximo rendimiento que uno puede dar, según lo que se preparó igual. uno siempre quiere ganar, ese es el problema. Sí. Sí. Pero eso, y como técnicas así, yo también he escuchado quizás de la relajación, un poco la meditación, y lo otro que sí es cuando ya son como atletas o deportistas dedicados, ¿cierto? Siempre tienen un entrenamiento psicológico. Si, si Sí. existe un cuerpo deportivo detrás del atleta o del deportista, siempre va a haber un entrenamiento psicológico. De hecho, en los libros se menciona como la punta de la pirámide, ¿cierto? Entrenamiento físico, entrenamiento táctico, quizás teórico, entrenamiento táctico, perdón, técnico, primero técnico, luego táctico, teórico, y finalmente en la punta el psicológico. Entonces es un tipo de entrenamiento que se lleva a cabo y los deportistas más dedicados trabajan todo eso. ¿Cierto? Para el deportista amateur, quizás eh, que no tienen un apoyo por ejemplo, sesiones de psicología de entrenamiento, quizás ellos puedan recurrir a estas acciones de meditación y todo el tema que tenga que ver con poder superar la ansiedad y poder superar el miedo quizás a la competencia de los niños. Eso. Sí. Ya, entonces concluimos ese tema. Espero haya quedado claro igual para la persona que lo preguntó, que al parecer no está. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que era el tema de cómo compensar la baja calidad de sueño con respecto a la recuperación muscular. Ahí, Que este era, recordemos que lo hizo una persona que trabaja de noche, duerme de día y le complica tener como un sueño como recuperador, como se le llama, ¿no es cierto? Bueno, en mi caso yo
Obviamente que lo ideal es tener una, una buena calidad de sueño, dormir en la noche, porque no es lo mismo dormir en la noche que en el día. Las hormonas que nuestro cerebro produce son diferentes y eso tienen harta importancia con respecto a cómo conciliamos el sueño y qué tan reponedor es para nosotros. Eh, pero sí se puede complementar, obviamente, con la nutrición. La nutrición es súper importante a la hora de recuperación, sobre todo si habla de recuperación muscular. Y esa sería como una buena herramienta, pensando en que no podemos contar mucho con el sueño. Eh, bueno, y también que dormir de día, como dije, como el principal factor que hace la diferencia de la producción de hormonas es la luz. Entonces, quizás si uno duerme de día, tratar de evitar la luz lo máximo posible, colocándose cosas, tapándose, estando en una habitación lo más oscura posible, también puede ser algo que puede apañar al momento de dormir bien. No sé si, ¿qué opináis al respecto? Si quería agregar algo. No, yo creo que lo dijiste todo, ¿cierto? La mejor manera de, si no puedes dormir en la noche, es dormir en el día. El sueño es como irreemplazable. No hay nada que recupere las horas de sueño perdidas. Pero intentar dormir siempre 7 a 8 horas, porque yo he leído que los Sí, deportistas que duermen menos de 6, o sea, duermen 6 horas, se lesionan significativamente más que los que duermen 7 y 8 horas. Entonces, solo una hora de diferencia puede afectar la incidencia de lesiones. Entonces, intentar dormir nomás, pero no más que eso. Para recuperación, pueden haber métodos auxiliares de recuperación, ciertas sesiones de recuperación con estos masajes, con el foam roller, no sé si lo conocen, ese rollito que es como para hacer masajes, automasajes. Entonces, automasajes con esos rollitos, ¿cierto? O masajes uno mismo si está muy fatigado el músculo. Sesiones de baja intensidad para estimular la recuperación. Y ese tipo de cosas podrían ayudarte a recuperar la musculatura, pero la falta de sueño solo se compensa con más sueño. Entonces, eso, aplicar lo que dijo el Nico, 100% dormir a oscuras si vais a dormir en el día. Y eso, y quizás alguna vez tu ciclo diario, ¿cierto? Porque hay varios procesos del organismo que se regulan por un ciclo diario que se llama ritmo circadiano, ¿cierto? Esto se puede adaptar, no al máximo, pero es adaptable. Entonces en algún momento te vas a adaptar un poco a dormir menos de noche y más de día y ahí quizás te puede ir mejor, pero intentar dormir siempre. Eso, y de noche. sí, lo mayor posible, lo más posible de noche. Aunque igual Sí, estaba leyendo que existe como una variación genética de un gen específico que tiene que ver con estos procesos de ritmo circadiano, que por ejemplo, buena. si el gen variaba en forma, tú podías preferir más vivir de día, y si el gen variaba en forma, tú podías preferir más vivir de noche. No vivir de noche, pero como tener el ciclo un poco más desplazado hacia lo nocturno. Entonces esa variación Ya, genética podía hacerte rendir mejor durante la noche y otra variación genética te podía hacer rendir mejor de día. Entonces ahí se llama bueno, cronotipo, se le llama. Cronotipo. interesante. Si quieren buscarlo. Renato, mira, se nos va a cortar en 10 segundos, así que a los que nos están viendo por Instagram, volvemos enseguida y los demás vamos a seguir hablando un poquito sobre el tema. Eso. Yes. Ahí tu madre te decía que Sí, sí, caché que se acercar ahí cuida el el micrófono. micrófono. Ya tú vas a compartirlo, ¿cierto? Sí, voy a compartirlo por mientras. Eh, Quedan pocas preguntas igual, ¿cierto? sí, quedan las 4 de Ah, Instagram. ya, ya es igual, más rapidito. Más rapidito, creo. Sí, ya voy a hacer Buenas esta preguntas de todas publicación. maneras, salió harta información.
Sí, cómo mejorar el salto, cómo caer, ahí biomecánica, entrenamiento, complementando, hablando. sí, entrenamiento, Me psicología, interesa. nutrición, higiene del Oye, sueño, se llama. ¿Sí? ¿sabes qué te quería proponer? Que en el Zoom no hay que estar la opción de levantar la mano, Sí. no sé si la cachai, que podríamos usar eso para, no sé, pues, si tú, mientras yo estoy hablando, como que se te ocurre algo para complementar, Ah, bueno. levantáis la mano y yo veo así y te doy la palabra y así lo mismo, porque de repente igual como que se me ocurre algo para complementar lo que habláis, pero no te quiero interrumpir, entonces, y después se me termina olvidando. Bueno, sí. Entonces, Hazlo y voy a ver si yo lo puedo ver porque yo estoy viendo el OBS, entonces ya. voy a ver si se ve y todo. ¿Hiciste ya tu cuestión? Sí, estoy agregando los hashtags. O lo subo así nomás. No sé, con los hashtags. Ahora quedan preguntas más complejas y las que vimos ahora eran de entrenamiento más o menos, pero ahora vienen unas preguntas, bueno, De calentamiento. también son de entrenamiento, pero estas como que son ahí, tienen un componente terapéutico, médico más importante. Sí, Vale, y tampoco ya, hemos ahí recibido lo estoy. preguntas desde el público, desde las tres personas que nos están viendo en Twitch y en YouTube, porque no hay nadie más en Instagram. Sí Recibimos que solo no una me sale pregunta la de opción. Naiko. Ah, preguntaron ahí por Twitch. No, pues él ya hizo una pregunta, ya se la respondimos, esto de andar con peso y todo. Ah, en verdad. Sí, ya vos con la. Ya sé que no sé cómo va a ser lo del Zoom, así que Olvídalo. voy a, voy a simplemente iniciar la transmisión en Instagram para que sigamos con las preguntas. Mira, ¿te parece que, que te diga las preguntas ¿Cómo? y las anotáis? Porque Ya, sí. recién no podía ingresar, Sí, no dale. podía verla mientras estaba en el live. Intenté por internet y no podía. Dale, dímelo no. Ya, mira, una pregunta es, si tengo discos de la columna malos y quiero hacer calistenia, ¿cómo debería ser mi entrenamiento? Ya. La otra ¿es dañino que que las articulaciones suenen mucho al entrenar? ¿Algún consejo para que no suenen tanto? Eso parecía una pregunta que no habían hecho antes. Creo que algo similar. Sí. La otra dice, la ciencia de los tiempos de descanso después de un ejercicio. ¿Un minuto es perjudicial? ¿Cómo era la ciencia del tiempo de descanso después del ejercicio? Después de un ejercicio. Ah, ya. Es como entre ejercicio, yo creo que a eso se refiere. Sí, ya dale la siguiente, la última. Y la última dice, ¿por qué el cuerpo es más rápido que la vista? O sea, en tema de que se mueva más rápido. Como que el cuerpo se mueve más rápido que la vista. Ya listo. Dale nomás Entonces ahora entonces la va a transmisión iniciar el vivo. para poder. Oye, YouTube se cayó, yo creo. ¿En serio? No sé, podéis verlo. Ya. Sale. Ya estaba mirando por Twitch. Ya ahí empecé el vivo. Así que cuando queráis te metí, Ya, bueno. te, sal- te saludé ahí. Dice que está online. No, bueno, el Diego se cambió para allá, dijo. ¿Se ve bien acá en YouTube? Bueno, ya, listo. Ya, entonces ahora sí respondamos para las personas que quedan. Que se manifiesten en el chat las personas que quedan.
para no sentirnos tan solos. Un hola. Sí, quedan como dos personas. Sí. Pero dale, sí, ahí van a ir ingresando. Ya. Démosle nomás, pues si total de ahí van a ir incorporándose. Sí. Ya vamos. Al chat, entonces. Ah, ¿a dónde me lo habéis mandado? Al WhatsApp. Sí. Ya, no miro de inmediato. Ya, entonces, bueno, Camilo, entonces empecemos con la primera pregunta que dice, si tengo discos de la columna malos y quiero hacer calistenia, ¿cómo debería ser mi entrenamiento? Ya. Bueno, ahí, si puedo, o sea, para empezar, como te había comentado yo, que discos malos igual es como un poco difuso, ¿no es cierto? Sí. Porque Un poco no se específico. sabe a qué se refiere con que esté malo, porque pueden haber diferentes factores, puede que haya una hernia, puede que haya desgaste articular, o sea, de cartílago, y así muchas cosas que pueden pasar. Entonces, ahí está un poquito complejo por ese sentido. Eh, pero igual debe haber como una regla general, pues no sé qué opináis tú, Renato. Sí, yo creo que discos malos, claro, los dos motivos que yo conozco, o sea, que más estoy familiarizado más o menos con discos malos de la columna, con discos nos referimos a la articulación que hay entre cada vértebra, ¿cierto? Son 32 vértebras, entre cada vértebra hay un disco cartilaginoso que es duro por fuera y por dentro es como pulposo, que se le llama, Gelatina. es gelatina por dentro. Y este cartílago se exprime, la gelatina puede salir, puede volver a entrar, tiene presión intracapsular, ¿cierto? Este disco, por decirlo así, que dentro donde está la gelatina tiene una presión propia, está al vacío, por decirlo así. Entonces ese disco tiene la tarea de amortiguar, ¿cierto? La presión entre todas las vértebras. Todas las vértebras se comprimen y los discos aguantan la presión, ¿cierto? Con este líquido que tienen adentro. Entonces, bueno, hay una parte que es lesión cartilaginosa que se da por la artrosis, ¿cierto? Que eso ya es patológico y, y eso ya es más complejo, ¿cierto? La artrosis es una enfermedad degenerativa donde el cartílago se destruye completamente y al final la tarea de amortiguación que tiene el cartílago no existe y por lo tanto el hueso contacta la otra superficie del hueso. Entonces, si tuviéramos una especie de artrosis de disco, ¿cierto? En la columna, eh, quedarían las vértebras tocándose entre sí y eh, haciendo en realidad deteriorando el hueso constantemente. Pero ese es un caso extremo. Y el otro caso que se da mucho en el deporte, que es más probable que tengan muchos deportistas quizás mal asesorados, es la hernia discal, que es cuando este disco se comprime mucho, ¿cierto? Y la parte sólida del disco se rompe y el líquido protruye hacia el exterior, como se dice. Entonces el líquido que está dentro del disco sale hacia afuera, formando una hernia discal, que se le llama, y esta hernia puede ser leve, no leve, pero tiene varios grados, ¿cierto? Sí. Y el grado más peligroso es cuando el disco, la gelatina sale Mm. del disco y comprime los nervios raquídeos, ¿cierto? Los nervios del sistema de la médula espinal que salen por las vértebras, esos nervios se comprimen y causan dolor del miembro inferior, sobre todo si es hernia lumbar, que es lo que más se da en el deporte, una hernia discal en la columna lumbar, ¿cierto? Entonces ahí ese líquido protruye, sale hacia afuera, comprime los nervios, causa dolor del nervio ciático, por ejemplo, por Y decirlo así, del cuando miembro es inferior. completa, ¿Mm? Renato, Sí. cuando es completa así, igual es como más irreversible de forma natural, pues no, ya habría que entrar como Eh, a operar, a cirugía, claro. yo no estoy muy entendido, pero yo creo que sí. Yo creo que en algún momento quizás puede existir algún tipo de cirugía, pero no conozco muy bien ese tema de la recuperación de la lesión. Pero lo que sí sé es que uno sí se puede recuperar bastante. Que uno sí Ah, puede ya. quedar como funcional después de una hernia discal. Pero lo que no tengo idea con respecto a Aunque ese tipo sea de recuperación. completa. Eso no lo sé. No sé qué tan, con respecto a grados, recuperación y todo eso, no tengo muy claro.
pero sí conozco Ya, gente que tuvo hernias y luego después de un tiempo de recuperación, obviamente, años quizás, pudo volver a entrenar, por ejemplo, sin sí, saber qué grado de lesión tuvo, etcétera. Pero entonces, si tienes algún problema de disco, lo más probable es que tu entrenamiento tenga que evitar las cargas axiales, o sea, las cargas que van sobre el centro de tu cuerpo o sobre tu tronco, ¿ya? Por ejemplo, una sentadilla muy pesada quizás pueda ser un problema porque comprime tu columna, ¿ya? En la calistenia uno mm, generalmente utiliza suspensiones, ¿cierto? Cuando se agarra de un fierro o no sé, lo que sea que hagan en calistenia, pero, pero uno generalmente está en el aire, ¿cierto? Obviamente si uno está de pie, la gravedad hace fuerza hacia la columna hacia abajo, si estás de cabeza, la fuerza es al contrario. Pero no es que se exija tanto la compresión vertebral, ¿cierto? sí, en Entonces, calistenia como la que más te puede exigir es como cuando hacía el handstand, más que nada, porque ahí ya claro, eso estáis es, completamente recto. sí, Pero generalmente se hacen barras y también las posiciones que se suelen hacer de calistenia. Bueno, los ejercicios básicos son los fondos, la misma barra, ¿no es cierto? Las flexiones de brazos y los otros ejercicios también son como los que son un poquito más complejos, son en este eje, bueno, un eje horizontal, como puede ser la plancha, ¿no es cierto? O el front lever, back lever, todo eso. Y eso, como dice Renato, mucha comprensión en el eje axial no produce. eso. Entonces, desde una vista de entrenador y no de médico, ¿cierto? Obviamente, si tienes problemas al disco, tienes que ir al médico y revisarte por un traumatólogo, qué sé yo. Pero Sí, la recomendación es no tener mucha carga axial, o sea, carga en el esqueleto, ¿cierto? En la columna, que comprima estos discos y dependiendo del grado de la lesión, quizá, según obviamente lo que te diga tu médico, voy a poder ver qué tipo de entrenamiento así, pero como dijo Nicolás, ¿cierto? La calistenia no exige tanto esta compresión axial, entonces en teoría no debería ser tan perjudicial para esta lesión de disco. Pero claro. eso, y mencionar que Pues las sí, lesiones de hernia de disco lumbar se generan siempre cuando uno levanta un peso con la columna así, con la espalda con así mala hinchada, técnica. ¿cierto? Incluso cualquier peso, una caja, ¿cierto? Estamos en la casa, tenemos una condición física poco, poco estimulada, ¿cierto? Levantamos una caja con la espalda curva y nos puede generar una lesión de disco, ¿cierto? Una hernia de disco en algún grado, aunque sea leve. Eso es porque nuestros músculos no pueden resistir la tensión, etcétera, tenemos mala técnica, lo que sea. Pero es un problema que puede ser hasta cotidiano si tenemos una condición física media floja. Entonces, la espalda siempre erguida, ¿cierto? Cuando vamos a levantar un peso, siempre erguida, con la columna más o menos en esa dirección, no en la dirección contraria, no se entiende nada aquí en la pantalla, porque yo me veo al revés, entonces Que no haya como lo al tengo final como como, una curva excesiva así, pues, claro, sino que sea como lo más recto posible. sí, sí, entre comillas, sí. Pero eso, entonces, cuidar la técnica de los levantamientos y si utilizamos pesas, aún más, por la técnica del peso muerto y todo ese tema. De la sentadilla también, y eso. Entonces, Sí, pues la técnica es importante. eso con esa pregunta. Igual yo entrené personas que tenían o habían tenido Bueno, hernia discal y generalmente sentían dolor constante, igual por un tema de descompensación muscular. mm, Entonces lo que yo hacía era trabajar en esa descompensación y al tiempo ya sentían alivio bueno, y sentían mejor igual. Entonces es igual, si es que tiene ese problema, podría partir ahí como partiendo eh, por las descompensaciones musculares y haciendo como la sí. rehabilitación, Claro que en el fondo eh, es rehabilitación. claro, acondicionar al cuerpo para después generar un buen entrenamiento y no genere repercusiones negativas. Exacto. Ya, entonces vamos a la siguiente. Sí, la siguiente no. Dice, ¿es dañino que las articulaciones suenen mucho al entrenar? ¿Algún consejo para que no suenen tanto? ¿Qué decís tú? Bueno, como ya había mencionado igual la primera sesión creo que fue, que el ruido o el sonido no siempre significa como que algo negativo o es signo de algo
de algo malo, ¿no es cierto? Que de hecho el sonido es bastante común en las articulaciones, eh, sobre todo cuando uno está comenzando el entrenamiento, que está como acomodando toda la estructura, y generalmente ese sonido se produce porque hay como especie de burbujas dentro de la cavidad articular, eh, de la cápsula articular, perdón, donde está ahí el líquido sinovial, hay ciertas burbujas que por presión tienden a salir y generan ese sonido. Entonces, depende obviamente del tipo de sonido, porque igual hay sonidos que están asociados a ciertas patologías. Por ejemplo, eh, la acondromalacia, que es como un desgaste eh, a nivel, ¿cómo se llama esto? No recuerdo, no recuerdo la estructura. Puede ser quizá cartílago, hueso, membrana, no sé, Sí, creo que ligamento, que era el cartílago. ¿ya? En la rodilla, yo tenía entendido que hay como hasta la bursa, ¿Ya? que parece que ahí era el desgaste. Pero bueno, la cosa es que un desgaste que el sonido que produce la articulación, que en este caso la rodilla, era un sonido particular, que se podía diferenciar del otro sonido que me estoy refiriendo, que es como el normal. Entonces, obviamente, el sonido depende de, como había mencionado igual antes, de, de qué sonido sea. Y ahí para saber más o menos eh, cómo proceder, habría que entrar a examinar la estructura para saber qué está sucediendo ahí, que se produce el sonido. Si es algo normal o si es algo condicionado por la estructura. Sí, de hecho yo igual leí un poco sobre eso y se menciona que ese sonido, claro, es como una diferencia de presión. Se da mayoritariamente cuando las articulaciones como que se expanden, por decirlo así. Porque las articulaciones pueden estar, o la musculatura puede estar tensa, ¿cierto? Y esa tensión acerca la articulación, cierra la articulación, ¿cierto? Y cuando nosotros la estiramos, por decir así, la articulación, la cápsula articular que se sella al vacío, ¿cierto? Tiene una presión interna, la cápsula como que se expande, ¿cierto? Y genera una especie de presión adentro con unos gases, como dijo Nicolás, que eso hace el sonido, ¿cierto? Esa diferencia de presión al estirar la articulación, al liberarla, que se le llama. eh, entonces crea ese sonido. Pero también leí que el punto más importante diferenciando el sonido es si duele o no. Si viene acompañado de dolor, es porque está mal. Si no viene Sí. acompañado de dolor, puede ser un sonido normal que se da cuando la musculatura está muy tensa, ¿cierto? Apretando la articulación, luego nosotros liberamos la tensión, la articulación se expande y eso genera ahí el ruido que puede ser normal. Pero, Igual pero ahí yo eso, creo que es importante diferenciar el olor, el dolor como momentáneo, que se puede producir claro. así como porque te movís mal, al dolor que es constante. Pues obviamente el Mm, dolor constante sí, ya como que indicaría un problema. A ver, toda la razón, ¿cierto? Pero eso más que nada, entonces entrenar para que no suene más, quizás un buen calentamiento, ¿cierto? Liberar la tensión de esas articulaciones, quizás hacer entrenamientos de fuerza, ¿cierto? Para que la musculatura esté más acondicionada alrededor de la articulación y no hayan desestabilizaciones que quizás puedan hacer ahí cambios de presión extraños, pero son todas como eh, conjeturas, entonces eh, eso, no hay precaución extrema sobre ese tema del sonido, a menos que te duela, ahí sí, pero no sí. más que eso. Al final como el fortalecimiento articular eh, apaña casi para todo. Sí, de hecho. Ya, vamos a la otra pregunta. Ya nos están quedando dos preguntas. Esta dice, la ciencia de los tiempos de descanso después de un ejercicio. ¿Un minuto afecta? Y ahí yo lo entiendo como que se refiere
a, a cómo son los tiempos de descanso entre ejercicios y si un minuto afecta como al rendimiento o en algo en particular. Eh, bueno, yo quiero iniciar diciendo que eso es muy variable, ¿no es cierto? Depende del tipo de entrenamiento que se está haciendo, más o menos el descanso que se utiliza. Y de hecho, un minuto, igual para algunos tipos de entrenamiento, suele ser como el tiempo ideal o incluso un poco bajo. Entonces, es muy variable dependiendo del tipo de entrenamiento y un minuto puede afectar dependiendo del entrenamiento. Si es un entrenamiento en el que necesitáis no tanto descanso, quizás un minuto al final te termine afectando el rendimiento, o al contrario, si es un entrenamiento que necesitáis más descanso, obviamente te va a afectar en el rendimiento también. Te cedo el paso. Sí, exactamente, pues es variable y tiene que ver netamente con el método que esté utilizando. Igual Sí, tiene explicaciones desde el método, porque el método se crearon en base, generalmente se crean en base, bueno, muchos no, primero se creó el método y luego se descubrieron las bases fisiológicas, ¿cierto? Pero ahora ya la metodología de entrenamiento está casi toda ligada a la respuesta fisiológica, entonces ahora también sabemos cuánto tenemos que descansar para que el cuerpo esté óptimo, ¿cierto? Para poder rendir. Entonces podemos separarlo cuando hacemos resistencia, descansamos menos, ¿cierto? Cuando hacemos fuerza, descansamos más porque tenemos que hacer la máxima fuerza, ¿cierto? Y cuando hacemos hipertrofia, descansamos regular. Entonces depende del método que estemos utilizando, qué es lo que queremos estimular, ¿cierto? Si queremos estimular el sistema anaeróbico, descansamos un poco más, pero el trabajo es más intenso. Si queremos hacer trabajo aeróbico, descansamos menos, pero el trabajo es más ligero, ¿cierto? Entonces, ahí todo depende. Pero va a ser perjudicial un minuto, depende del protocolo, ¿cierto? Si el protocolo exige 3 minutos de descanso, es porque tienes que descansar los 3 minutos para que el cuerpo pueda estar preparado para volver a hacer el ejercicio, ¿cierto? dar el Entonces, máximo rendimiento por el claro, final, depende netamente del del protocolo. tipo. Mm, Sí, eso. ya. Entonces, pasemos a la siguiente, pues esa igual quedó clarita, yo creo. Sí, pudimos haber hablado horas sobre eso, pero Sí, pero ahí como que ya pero abarcamos como a sí, lo que se quería referir. Y ahí exactamente. la última pregunta que nos habían dejado era, ¿por qué el cuerpo es más rápido que la vista? O sea, de que el cuerpo se mueva más rápido. Esa es la pregunta que Ya, nos hicieron. esa pregunta es rara. Sí, es rara, de hecho, como que eso mismo me impide un poco dar una buena respuesta, porque falta mucho ahí como que especificar. Sí, pero Porque la vista quizás se pueda referir a la reacción, ¿no es cierto? sí, es raro porque, claro, Sí, ¿no es cierto? qué velocidad se mueven los ojos, qué velocidad se mueve la cabeza, Sí, pero la podemos, verdad es que no creo que sea como velocidad del ojo, igual como nada que ver, po, yo eso. creo. No, pero igual, mientras más rápido se mueve el ojo, quizás más rápido llega al objetivo, qué sé yo. La cabeza también. Pero, pero al final no sé si se puede separar. Yo puedo intentar responder la pregunta, sí, Dale. pero no prometo nada. Yo creo que se puede Así te... separar en dos factores, que sería la capacidad de reacción del cuerpo, ¿cierto? Y y la capacidad de reacción, por así decirlo, visual, que ambas son entrenables, ¿cierto? Un entrenamiento donde tú le mostras un color rojo y tiene que salir corriendo, o le mostras un color azul y tiene que hacer un salto, ¿cierto? Claro. La capacidad visual se puede entrenar, la velocidad en la cual yo veo, proceso y ejecuto, esa es una velocidad. Y está la otra velocidad de reacción de movimiento, que puede ser voluntaria o involuntaria, ¿cierto? Pero si nos vamos, eso es más deportivo. La voluntaria sería cuando yo reacciono ante, no sé, una pelota que viene y yo quiero atraparla, entonces voluntariamente estoy atrapando, ¿cierto? Y otra que es más O al esquivar involuntaria, un golpe. claro, pero eso sería un poco más involuntario, más mecanizado, ¿cierto? Claro. Un esquivar un golpe sería más mecanizado en ese sentido porque mi cuerpo como que reacciona casi solo, ¿ya? Es un movimiento que aprendemos, pero no es automático. Y hay otra capacidad de reacción que sí es automática, que es netamente nerviosa. Y esos son los reflejos espinales. Se supone que nuestra médula espinal tiene la capacidad de mediar los reflejos de algo de una información que llega al cuerpo
y el reflejo hace algo, ¿cierto? Por ejemplo, el reflejo de retirada que se le llama, que es cuando nosotros tocamos algo caliente y retiramos la mano atrás, ¿cierto? Ese se llama reflejo de retirada. Entonces, nosotros no pensamos en retirar la mano, el cuerpo lo hace automáticamente por un Sí, po, reflejo espinal. Y esos reflejos espinales están todos, todos lo tenemos, ¿cierto? Todos los humanos lo tienen y no es muy mejorable, sino que es intrínseco del sistema y automático. Pero la otra capacidad de reacción, que nosotros lo reaccionamos a voluntad, ¿cierto? Como esquivar un golpe, que nosotros reaccionamos a voluntad a esquivar un golpe, lo que pasa es que lo hacemos tantas veces, pero tantas veces que ya nuestro cuerpo lo aprendió y lo automatizó. Pero no es un reflejo espinal, ¿ya? Entonces eso se llama capacidad de reacción y la capacidad de reacción es más rápida, eh, pero no sé cómo compararlo ahí con la capacidad de reacción visual, ¿cierto? Entonces son vías distintas, nuestro cuerpo en realidad son vías incluso son distintas pero están conectadas porque la visión es una, pero para quizás responder a un estímulo tenemos que ver. Entonces para responder a la lenteja de color, ¿cierto? Y comenzar a correr, primero tenemos que verla y luego el cuerpo reacciona. Entonces primero está la causa, que es ver la lenteja, entra por la vista y luego reacciona el cuerpo. el Entonces estímulo al final. claro, entonces la única forma de que el cuerpo sea más rápido que la vista son estos reflejos espinales que son automáticos. Yo no estoy viendo ni siquiera que me estoy quemando, pero mi mano ya se está quemando y mi mano sabe que se está quemando. Entonces por eso mi espina, perdón, mi médula espinal manda esa señal para retirar la Claro. mano. Yo Y creo que a eso así, se refería por eso, como a algún caso en particular en donde actuara netamente el reflejo. claro. Entonces, si nos referimos a velocidad de reflejo versus velocidad de reacción de la vista, la velocidad de reflejo va a ser mucho más rápido porque son conexiones directas, ¿cierto? La vista primero tiene que Sí. procesarse en el cerebro y luego llevarse a cabo en los músculos. En cambio, esto de la, Mm. de la médula espinal no se procesa en el cerebro, llega a la médula y sale automáticamente hacia el músculo. Cuando nos tropezamos, por ejemplo, hay un reflejo de extensión de las piernas, uno se tropieza, una pierna se dobla y la otra pierna que está en el piso todavía se extiende, ¿ya? Y queda rígida. Y eso es un reflejo espinal que es automático. Entonces, gracias a eso, a veces no nos caemos. Y ese reflejo no es mejorable, porque no podemos mejorar el reflejo de la caída, ¿cierto? Lo que podemos mejorar es la fuerza muscular para que el reflejo sea eficiente, ¿cierto? Entonces, no hay que decir que podemos mejorar Claro. nuestros reflejos, pero podemos mejorar nuestra capacidad de reacción, sí. Eso es lo que podemos mejorar. ¿Cómo? Sí, Mejorando la capacidad de responder del músculo, mejorando la fuerza muscular, etcétera. Pero eso. sí, pues, y lo que mencionaste tú, porque se puede mejorar la velocidad de reacción de los movimientos que son como automatizados, ¿no es cierto? La velocidad de recibir un estímulo visual y actuar. Todo eso es trabajable, a diferencia del reflejo que bien mencionaste. Exacto. Eh, bueno, Renato, así que se acabaron las preguntas de hoy día. Eh, Se acabó todo mm, todillo. en el, en en las demás plataformas no hay ninguna pregunta, ¿verdad? No, Creo que, creo que estamos los dos solitos. no, es como una persona, dos personas parece, no sé. No puedo ver ahí. Me sale un número nomás, me sale tres, pero uno de esos eres tú. Sí, Entonces, pues, por eso te digo. entonces hay dos personas más. Yo no estoy viendo, entonces, eso. Ah, Yo creo, si se acabaron las preguntas, podemos concluir la sesión entonces sí, pues. eh, con esas excelentes Bueno, preguntas que ojalá hayan más. igual se alargó bastante. Ahí el Javier se había unido y lamentablemente la pregunta de él la habíamos respondido hace poquito. Así que, pero va a estar todo disponible en YouTube. Yo voy a subirle el video, eso sí, en unos días más. Y ahí voy a dejar, igual que los videos anteriores, todos los tiempos y las preguntas a los lados para que simplemente vayan y vean lo que les interesa. ¿Ya? Bueno, Así que eso, Renato, un gustazo nuevamente. igualmente, Igual Nicolás. estuvo súper entretenido y igual uno siempre aprende, ¿no es cierto?, al intercambiar ideas Sí, obvio. y Explicando conocimiento. también. Sí, bo. Así que eso, finalicemos las transmisiones. Ya, Cambien de canal. Ya se acabó el programa. ya, entonces vamos a cortar aquí. Buenas noches a todos.
Sí, Gracias, Damana, gracias por la asistencia por la asistencia y y por nos tu vemos tiempo. la próxima. Y estén atentos ahí a las redes sociales, porque lo más probable es que hagamos alguna actividad entretenida parecida al tema de las preguntas. Sí, Así que eso, atentos con eso. sí. Muchas gracias. Chau.